Se le pregunta a la señora fiscal si dio traslado del escrito de acusación a las partes, por lo menos a la parte presente, señora fiscal. Sí, señor juez. Sin embargo, yo quiero hacer una petición respetuosa en el sentido de que me permita retirar el escrito de acusación que presentara la Fiscalía el 28 de octubre de 2020 en contra de ello en atención a elementos de conocimiento pues, que se han aportado por parte de la defensa, igualmente por parte de la Fiscalía, luego de presentado ese escrito de acusación. Si usted accede a ello, pues la Fiscalía solicitará la preclusión y le solicito comedidamente readecuar la audiencia en ese sentido. Correcto, señora fiscal. ¿La defensa, alguna observación? Ninguna, señoría. Bien. Teniendo en cuenta que nos tratamos ante una justicia de carácter rogado, el despacho acepta el retiro del escrito de acusación presentado inicialmente por la Fiscalía, entonces, en contra del señor por un delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el cual se fuera presentado el 28 de octubre del 2020. Bajo este entendido, el despacho entonces concede la palabra a la señora fiscal para que nos tenga el artículo 331 y siguientes de todo procedimiento penal proceda a sustentar su pedimento de preclusión. Gracias, señor juez. En el día de hoy, conforme a las facultades que otorga la Constitución Nacional, el artículo 250, la ley 906-2004, artículo 66, 114, numeral 10, 331 y siguientes, la Fiscalía solicita la preclusión en favor del señor de ocupación transportador y solicita la preclusión invocando para ello la causal cesa del artículo 332, esto es imposibilidad virtual, la presunción de inocencia con fundamento en lo siguiente, señor juez. Se adelanta investigación por hechos que ocurrieron el 28 de agosto de 2020, según informe de captura en flagrancia FPJ-5, que suscribe el uniformado patrullero José Florian Bonilla y el patrullero Sebastián Hernández. Ellos dan cuenta que en esa fecha, aproximadamente a las 00:50 horas, cuando miembros del grupo UNCOS 23-01 CETRA de CAU se encontraban realizando labores de registro y control sobre la vía Popayán-Cali, kilómetro 03+00, sector de Río Blanco, le hacen la señal de pare al vehículo tipo camioneta de placas TJX323, marca HAC, el cual era conducido por el señor y acompañado por el señor. Al solicitarle un registro al vehículo y a la carga que transportaba, el conductor accede voluntariamente. Al verificar la carga, se observa alimento para animales concentrado y artículos de hogar, un trasteo, por lo cual se trasladan hasta las instalaciones de la seccional de tránsito y transportes de esta ciudad con el fin de realizar la verificación completa, teniendo en cuenta que por motivos de seguridad no se podía realizar en el lugar donde se encontraban. Una vez en dichas instalaciones se constata dentro del vehículo elementos de casa como nevera y cama, encontrando ocultos en el interior de la nevera y de una base cama un total de 159 paquetes rectangulares envueltos en cinta color beige, los cuales contenían en su interior sustancia vegetal con tallos y semillas, características similares a marihuana. Por ese motivo se procedió a su captura, les verbalizaron, materializaron sus derechos como tal y fueron puestos a orden de la autoridad competente. A esas sustancias se le practicó prueba de identificación preliminar homologada por parte del perito experto en la materia, determinándose un total de 159 paquetes con sustancia vegetal con un peso neto de 128.50 kilogramos con positivo preliminar para marihuana y derivados. El 28 de agosto de 2020, ante el juzgado tercero penal municipal de Popayán, con función de control de garantías, se adelantaron audiencias preliminares, se legalizó el procedimiento de captura y la Fiscalía les formuló imputación como coautores del delito de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes descrito en el artículo 376, inciso primero del Código Penal, verbo rector transportar sustancia estupefaciente, cargos a los cuales no se allanaron. Posteriormente se suscribió un preacuerdo con el señor en el cual acepta como autor su responsabilidad en los hechos que se investigan, el que se verbalizó y verificó con el antes mencionado el 1 de febrero de 2021, encontrándose pendiente decisión del juzgado quinto penal del circuito de Popayán frente a esa aceptación a cargos. En lo que respecta a la Fiscalía consideró solicitar la preclusión en su favor con fundamento en elementos de conocimiento aportados tanto por la defensa como obtenidos por la Fiscalía, los cuales relaciono de la siguiente manera, señor juez. El señor defensor aporta un informe suscrito por el investigador José Baos, quien allega
diferentes elementos de conocimiento, como es en audio, entrevista rendida por quien manifiesta que se desempeña como transportador desde el año 2018, desde el año 2009, encontrándose registrado en la DIAN bajo el código 20, que ha trabajado en diferentes empresas y últimamente en Jamundí, en el sector conocido como La Playa, cerca a la galería y la notaría, lugar donde se parquean varios vehículos, y ahí llegan las personas a solicitar transporte, más que todo mudanzas, que sale temprano de su casa y se ubican en ese sector. Dice que administra un vehículo turbo furgón, servicio público desde hace 2 años, al señor Olmes Duán, pagando mensualmente la suma de 1.400.000 pesos. Y referente a los hechos, dice que el 27 de agosto de 2020, cuando se encontraba en ese lugar estacionado en el camión, montado en la cabina, de repente se le acerca un señor de Trigueña, que fue la persona con la cual lo capturaron, y le dijo que necesitaba un viaje de Palmira a Florencia para llevar un trasteo y algo de negocio, que no era mucha cosa, pidió su tarjeta, él se la entregó, y en la cual aparecía su número de teléfono, y que a ese número lo llamarían y esa persona se fue del lugar. Luego él recibió una llamada aproximadamente entre las 10 y 11 de la mañana o mediodía, dice él, de una persona desconocida del número 311, y acordaron la suma de 1.700.000 pesos por ese viaje que iban a hacer, que él mandaba a la persona con lo cual lo capturaron para que estuviera pendiente de todo, que también tocaba recoger unos bultos en Mandivá para compensar el viaje, y ante ello le hizo la observación y le recalcó que no fuera a hacer nada raro, y le contestó que no, que tranquilo, que allí iba el muchacho y que estuviera pendiente de la llamada de esa persona para cargar. Cuando estaba en Cali recibió la llamada de quien lo contrató inicialmente, y que llegara a un parque y que allí esperara porque allí lo recogían. A las 6 se fue a Palmira, y al llegar llegó un motociclista quien lo guió al lugar donde se encontraban las cosas. Una vez allí observó como a 4 personas, vio un congelador largo, una base cama, un colchón, una nevera, que esas personas subieron las cosas y él se limitó a amarrar, observando al señor quien le pagó el anticipo de 600.000 pesos, y que cuando llegaran al sitio de entrega le pagaría el excedente. Se subió al carro y se fueron los dos. Transcurrió el viaje normal en Mandivá, allí se cargaron 10 bultos, supuestamente de una frecho de yuca que le habían dicho, cargaron los bultos, y llegando a Popayán había un retén, le solicitaron una requisa y él accedió, los trasladaron a otras instalaciones, abrieron el furgón y bajaron todo lo que iba en la parte de atrás. Encontraron en la base cama una caleta y venía una droga encaletada allí. Le hizo reclamo al acompañante y supuestamente manifestó él no sabía nada de ello. En la audiencia dice que no tenía recursos para pagar un abogado, y como no tenía nada que ocultar, le asignaron un nuevo oficio y dijo que él iba como pasajero, recalcándole que él no era ningún pasajero, sino que era la persona que lo había contratado. Después de los hechos recibió una llamada del defensor de para reunirse, aclarar los hechos, a lo cual les manifestó que tenía su propia versión, dijeran la verdad y hablaran con transparencia, porque él no tenía nada que ver. Finalmente, pues dice que es ajeno a los hechos que se investigan porque desconocía la existencia de la marihuana. También se aporta una entrevista rendida por... Dice que llamaron de un número privado, un señor Sebastián, aduciendo que necesitaban un carro y si le podía conseguir un camión para un traseo, habiéndolo contactado porque había puesto un aviso en internet que se ofrecía a trabajar en cualquier cosa. Se contactó con el señor porque el papá le arreglaba su carro y le dijo si le podía hacer un trasteo, le pidió el número de teléfono para que el señor que lo había contactado también se contactara con él. Dice que a él lo recogió una moto y a también otra, habiendo llegado al sitio donde deberían recoger el trasteo 5 minutos antes de que llegara. Estando allí, recogieron el trasteo, no percibió olor a nada, recogieron unos bultos de afrecho para la comida de marranos y había un retén de la policía con los resultados ya conocidos. Se aporta igualmente una certificación expedida por el señor Wilson Fernández, representante de la empresa Ajos y Ajos de Buen Sazón, mediante el cual certifica que laboró para ellos desde junio de 2018 hasta agosto de 2019 en el vehículo de servicio público de placas TJX 323, tiempo en el cual demostró responsabilidad, honestidad y cumplimiento en las labores encomendadas. También una certificación expedida por Lady Joana Tello Velázquez, representante de la empresa Agua La Cascada, mediante la cual se certifica que labora en el transporte de agua a la cascada, laboró por espacio de 1 año y 6 meses en el vehículo de
placas TJX 323, tiempo en el cual también demostró responsabilidad, honestidad y cumplimiento en las labores encomendadas. También aporta unas tarjetas donde aparece el servicio de transporte dentro y fuera de la ciudad, acarreos, trasteos, aparece el nombre, un álbum fotográfico donde se evidencia donde mantiene parqueado el vehículo de placas TJX 323, un certificado de matrícula de persona natural de la Cámara de Comercio de Cali, donde se registra a con ubicación en el barrio Las Acacias de Jamundí Valle con la condición de pequeña empresa joven. Igualmente, un formulario único, registro tributario ante la DIAN a nombre de certificación suscrita por diferentes personas que deducen ser del gremio de transportadores, certificando que conocen a que trabaja en el sitio conocido como La Playa de Jamundí Valle, frente a la notaría única, donde llegan diversos clientes a contratar los vehículos para la prestación de un servicio de transporte. Y todo lo anterior queda también corroborado con documentos que se aportaron cuando se adelantó audiencia de solicitud de entrega de vehículo camioneta de placas TJX 323, modelo 2014, color blanco, marca HAC. Se aportaron declaraciones extrajuicio que rinde Olmes Duan Mendoza Gómez, Harold Piedrahita Salazar y Gerardo Agudelo, en las que dan a conocer que el señor es el conductor del vehículo de placas TJX 323 desde hace 2 años atrás, a quien se lo alquila para trabajar, que el señor se ubica en el sitio denominado La Playa en Jamundí, y es allí donde la gente lo contrata, al igual que se aportaron documentos de propiedad del vehículo, y en virtud de ello, pues el juzgado ordenó la entrega de él mismo al señor Olmes Duan Mendoza Gómez. Es de notar que al formular la imputación, el fiscal de turno lo hizo en contra de por el delito de tráfico, fabricación, porte, estupefacientes, basándose en los elementos materiales probatorios que contaban en ese momento, como lo era el informe de la Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia, que da cuenta del hallazgo de la sustancia incautada en el vehículo conducido por. Sin embargo, señor juez, con toda la documentación aportada se demuestra, se infiere que no existe un nexo de causalidad entre el delito que se imputó y la labor por él desarrollada, en cuanto que conducía el vehículo de servicio público, pues no hay duda de ello, por cuanto dicha actividad la viene desarrollando desde tiempo atrás, tal como se ha demostrado. Ahora bien, en el informe que dio lugar a la incautación de sustancia, se evidencia que la sustancia estupefaciente estaba camuflada en el interior de la nevera y de la base cama, que eran objeto de trasteo, pero ello no quiere decir que el señor tuviese conocimiento de su existencia, porque como bien se dice, venía camuflada al interior de dichos elementos de trasteo para el cual fue contratado. Como bien se ha demostrado, dichos elementos fueron cargados en Palmira por varias personas con el fin de trasladarlos hasta Florencia. Y es el mismo quien da cuenta que contrató para hacer el trasteo a petición de otra persona, desconociendo, dice él también, la existencia de la sustancia estupefaciente, fue él quien le pagó la suma de 600,000 pesos y quien ha aceptado cargos mediante preacuerdo. Con todo ello, para demostrar el desconocimiento que tenía de la existencia de la droga dentro del trasteo por el cual fue contratado para su transporte. Igualmente se ha demostrado cuál es la actividad desarrollada por él en el servicio de transporte, haciendo así mismo acarreos y trasteos desde tiempo atrás, quien había alquilado el vehículo a Olmes Duan para administrarlo y laborarle él. Demostrándose además que su comportamiento y conducta son buenos, caracterizándose por una persona responsable, honesta y cumplida con las labores desarrolladas en empresas donde han laborado, que han certificado. Además, obra del oficio 2019-035-5393 de la Dirección de Investigación Criminal Interpol de la Policía Nacional, que da cuenta de antecedentes registrados a su nombre, pero por el delito de violencia intrafamiliar, delito ajeno a los hechos investigados. Sobre la inferencia razonable de autoría que tiene que ver con encontrar sustancia en el vehículo por el conducido y ese hecho lo vincularía, debemos decir que estamos frente a un derecho penal de acto que está proscrita a cualquier forma de responsabilidad objetiva, y cuando hablamos de coautoría se debe hablar de acuerdo previo y división de trabajo, pues que debe haber una inferencia razonable de que esas personas se pusieron de acuerdo para transportar sustancia estupefaciente y que se estaban dividiendo los trabajos, porque así fue como se les imputó en calidad de coautores. Con todo lo anterior, considera esta delegada que no se avisora la existencia de elementos materiales probatorios que permitan establecer con claridad de participación en los hechos que se investigan, pues es claro las actividades lícitas a las cuales se dedica.
Se reitera con las evidencias y elementos materiales probatorios recaudados, no se permite inferir razonablemente que sea coautor del delito de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes en la modalidad de transportar, pues la única evidencia en su contra es que conducía el vehículo en el cual fue hallado la sustancia estupefaciente camuflada, y con este solo hecho no podemos predicar el conocimiento que tuviese de la existencia de la sustancia ilícita. La duda pues favorece al procesado, y esa duda que aflora en este caso pues no podrá ser resuelta por cuanto esas circunstancias de la aprehensión ya fueron establecidas. De ellas no puede inferirse que tuviese conocimiento de la existencia de la droga, y con fundamento en ello, señor juez, al no existir los elementos materiales probatorios que permitan edificar en contra de él la conducta delictiva que se le ha imputado de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, es que la Fiscalía reitera la solicitud de preclusión en su favor. Dejó constancia que previamente, vía correo electrónico, por el traslado de los elementos que relacionaban de esta audiencia. Eso es todo, señor juez. Correcto, señora fiscal. Señor, por favor, inhabilite su micrófono, que el ruido de su casa nos está perturbando la audiencia. ¿Correcto? Ya, sí, señor. Gracias. Bien, el despacho de constancia, entonces, que la señora fiscal, en su debida oportunidad, remitido a este estado judicial los elementos materiales probatorios que han sido verbalizados y que han sido soporte de su petición de preclusión ante el despacho. Damos la palabra al señor defensor para que presente sus observaciones ante el pedimento incoado por la Fiscalía. Gracias, señoría. Sí, efectivamente, señoría, la defensa del señor coadyuva la solicitud enarbolada por parte del ente persecutor, señoría. Esto, como quiera, que la defensa considera que con los elementos materiales probatorios, señoría, que se han verbalizado y se han puesto presente por parte de la señora fiscal, para la defensa es claro que el señor fue un instrumento de ese ilícito que inicialmente pues se le imputó del artículo 376, y eso, señoría, queda de manera clara cuando el otro coimputado, que ya aceptó cargos, pues lógicamente él corrobora la versión de mi patrocinado, en la versión, digamos, central, en el sentido de que él era ajeno a la delincuencia que se estaba cometiendo el 28 de agosto de 2020, señoría. En ese sentido, señoría, pues considera la defensa que ha quedado evidenciado que el señor, pues para la fecha de los hechos, fue el instrumento pues para una ilicitud que se cometió en esa fecha. Igualmente, señoría, pues recordemos que en tratándose de esta causal sexta, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 28 de octubre del 2015, radicado 42949, ha expresado lo siguiente, dijo la Corte: ahora bien, en materia de preclusión hay que determinar si la investigación adelantada por la Fiscalía alcanzó el estándar probatorio exigido normativamente, conforme el principio de progresividad del proceso penal. Significa lo anterior que en etapa de investigación o de instrucción, la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia estará atada a que de los elementos materiales de prueba, evidencia física e información lícitamente obtenida, no se puede afirmar con probabilidad de verdad que el hecho delictivo existió o que el implicado es su autor o partícipe. En consecuencia, si evaluada la indagación o la investigación no se alcanza el estándar de conocimiento necesario para que la Fiscalía acceda al siguiente estadio procesal, procederá a la preclusión por la causal sexta, dado que es constitucionalmente inadmisible mantener a una persona vinculada a una actuación penal que no tenga forma de resolverse para acusar o para precluir por una causal diversa a la enlistada en el numeral sexto del artículo 332 de la Ley 906 de 2004. En este orden de ideas, señoría, considera la defensa pues que en últimas lo que quedaría aquí, digamos, sería la versión de los agentes captores,
que pues lo que ellos vendrían a decir, digamos, en gracia de discusión en un juicio, señoría, pues sería que mi patrocinado fue capturado en flagrancia, señoría. Y simplemente eso, señoría, pues considera la defensa no alcanza pues un estándar probatorio para continuar el proceso o sugerir pues a la Fiscalía que continúe con el proceso porque no alcanzaría el estándar probatorio que manda el artículo 381, señoría. Igualmente recordemos, señoría, que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en cuanto tiene que ver con la flagrancia, ha expresado que la flagrancia no equivale a una definición anticipada de la responsabilidad penal. Y ha expresado pues las altas cortes que en todo caso se debe agotar una exhaustiva y completa tarea probatoria. Y en cuanto al proceso, dice que no significa que éste necesariamente debe finalizar con una sentencia condenatoria. Y también expresan en ese sentido que la flagrancia es un indicio de participación y responsabilidad en el delito y que pues lógicamente hay una vinculación cercana entre la persona y el hecho delictivo. Pero eso en modo alguno es una prueba reina de responsabilidad. Y al mismo tiempo sostienen estas cortes, señoría, que siempre será posible en el plano probatorio explicar satisfactoriamente esa vinculación o cuando menos advertir una situación que elimine el compromiso penal, señoría. Entonces, en ese orden de ideas, señoría, considera la defensa que no hay ningún elemento material, pues, que todos los elementos materiales probatorios, señoría, apuntan precisamente a la genuinidad de mi patrocinado con ese hecho, y la flagrancia, señoría, pues como lo acabo de advertir, pues lo ha sostenido la Corte, por ejemplo, la Corte Constitucional, la sentencia C-272 de 1999, la Corte Suprema de Justicia el 30 de noviembre del 2006, radicado 21-136, entre otras, ¿no? Que la flagrancia, pues, lógicamente no implica de manera inexorable una sentencia condenatoria y pues que como en este asunto, señoría, se puede explicar de manera satisfactoria, tal y como se ha realizado por parte de la señora fiscal, esto, claro, adosado con los elementos materiales probatorios que se le han puesto de presente, señoría. En ese orden de ideas, señoría, pues la defensa simplemente concluye que hay claridad en cuanto en los hechos y en el derecho en que mi patrocinado no tuvo ninguna vinculación con el ilícito del 28 de agosto del 2020. Por eso, de manera respetuosa, solicita que se acoja la solicitud enarbolada por parte del ente persecutor y pues que se precluya la presente investigación en favor de mi patrocinado. Igualmente, señoría, pues si usted considera pues que efectivamente se puede acceder pues a esta solicitud y como quiera que mi patrocinado está pues detenido en detención domiciliaria en estos momentos, pues la defensa solicitaría pues también que cese esa medida cautelar que se le fue impuesta al momento pues de las audiencias preliminares, señoría. Eso sería todo. Muchas gracias. Correcto, señor González. Bien, corresponde en ese escenario a este despacho judicial verificar los presupuestos del artículo 332 del general sexto del Código de Procedimiento Penal, que indica la viabilidad de ordenar la preclusión de la actuación ante la imposibilidad de situar la presunción de inocencia. Presunción de inocencia, el estándar constitucional indica que la persona ostenta una calidad de persona inocente ante los cargos hasta que la justicia, en cabeza de la Fiscalía de la Nación, demuestre su responsabilidad penal con elementos materiales de prueba, evidencia física, información legalmente obtenida. Y en formato del artículo 250 constitucional, nuevamente la Fiscalía le corresponde investigar y acusar a los presuntos responsables de la acción penal. El procedimiento puede existir siempre y cuando se encuentre elementos distintos que soporten dicha manifestación. En el caso que nos ocupa, el señor ha sido indicado de una presunta coautoría en un delito de tráfico o fabricación de aportes estupefacientes por los hechos ocurridos para el día 28 de agosto del año 2020 con un sector de esta capital denominado como Río Blanco, donde la policía al soltar la inmovilización o el retén de un vehículo tipo furgón de placas TJX. La de 23 se encontró dentro de varios alitos que se encontraban
dicho vehículo la cantidad de 128.50 kilogramos de sustancia cannabisativa, aspecto por el cual fueron privados de la libertad el señor y el señor. Se ha indicado igualmente por parte de la Fiscalía que primero decidió acogerse a los términos de una terminación anticipada del proceso por vía de acuerdo, aceptando una responsabilidad penal, y sobre la eventual participación del señor, indicó que simplemente ha sido utilizado para transportar los materiales que ahí se llevaban, más sin embargo no tiene una participación activa en el juicio. Bien, sobre este tenor la Fiscalía ha aportado acopiado diferentes informes, entrevistas, constancias que indican que efectivamente el señor es un transportador, se encuentra reconocido como tal en la Cámara de Comercio de Jumbo como empresario joven. Igualmente va con fotográfico en los sitios donde labora, el vehículo que conduce y su actividad pues como transportador. De misma forma, la Fiscalía no ha manifestado que esta persona tenga antecedentes o antecedentes delincuenciales por un presunto delito como el que hoy nos ocupa. Estableciendo así pues que la Fiscalía no ha tenido la posibilidad de desvirtuar esa presunción de inocencia. Al tenor de hecho, la defensa igualmente coadyuva a la posición, atendiendo que los aspectos de fragancia no son suficientes para pregonar una sentencia de tipo condenatorio. Establece varios aspectos jurisprudenciales sobre el estándar probatorio para establecer la viabilidad del numeral sexto del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Para finalmente terminar, pues que es plausible la posición de la Fiscalía en punto a solicitar la prescripción. Bien, así las cosas, entonces, este despacho, una vez sopesados los elementos materiales probatorios de los cuales va a correr el traslado a la señora fiscal, encuentra que efectivamente estamos ante un aspecto meramente objetivo, y es el hecho de haberse encontrado a esta persona acompañando o transportando, pues, en su calidad de circulante del vehículo en el cual se encontró la sustancia estupefaciente cannabisativa. Mas, sin embargo, la Fiscalía, conforme al artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, que establece que en esos temas de preclusión, pues el imperativo de establecer con efectividad la verdad y la justicia. Ha determinado pues que no tiene esos elementos de juicio. Y el despacho igualmente encuentra que la Fiscalía, como órgano de persecución de la acción penal que incluye la carga de la acción, no ha podido establecer una actitud previa o mancomunada concomitante para la comisión del hecho delictivo. Y muy posiblemente con los elementos de juicio que ostenta, pues es muy difícil establecerlo. Solamente se cuenta con la objetividad de la presencia del ciudadano en el teatro de los acontecimientos, aspecto que se encuentra igualmente proscrito, y el hecho pues de que el otro ciudadano simplemente lo ha manifestado que lo estaba simplemente acompañando. A los aspectos jurisprudenciales que ha mencionado el señor defensor, tenemos igualmente manifestar que la Corte Suprema de Justicia, en diferentes procesamientos a cargo de la doctora Patricia Salazar Cuellar, ha indicado pues, que se debe pregonar para efectos de reputar una responsabilidad penal una tipicidad de tipo subjetiva, que no basta simplemente el hecho de llevar consigo, y para este caso pues el transportar como un aspecto propio para la responsabilidad penal del injusto. La Fiscalía no ha podido demostrar igualmente esa tipicidad subjetiva que se pregona para el tipo penal en cuestión. No ostenta la carga probatoria suficiente para enroscar el delito de manera específica como se pretende. Y igualmente el despacho está de acuerdo con manifestado por el señor defensor que no se puede mantener a una persona sub judice a la espera de que la Fiscalía pueda o pretenda pues encontrar elementos de juicio incriminatorios para establecer una responsabilidad penal de la persona y de esa forma obtener una sentencia de tipo condenatorio. Bajo estas manifestaciones, el despacho comparte la apreciación reportada por la Fiscalía en punto a acceder a la solicitud de prescripción interpretada en favor del ciudadano,
acorde con lo dispuesto en el numeral sexto del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal y de acuerdo a las manifestaciones dispuestas en precedencia. Igualmente se dispone que se saca con efectos de cosa juzgada la persecución de la acción penal en favor del señor. Se dispone igualmente levantar las medidas cautelares que se hubiesen impuesto en contra del mismo con ocasión de la presente actuación penal y por consiguiente, como quiera que se encuentra en detención domiciliaria por el presente asunto, se dispondrá la libertad inmediata disponiendo el oficio pertinente o la boleta de libertad pertinente ante el IPEC de la ciudad de Jamundí Valle para hacerles conocedor de esta decisión. Igualmente se dispondrá de hacer las anotaciones correspondientes en el sistema siglo XXI de la rama judicial y disponer el archivo de las diligencias dentro de su casa una vez que insigne esta decisión. La misma se comunica a las partes o notifica a las partes en los estados y se indica que contra ella proceden los recursos por parte de la Fiscalía. Sin recurso, señor juez. Correcto. ¿La defensa? Conforme con la decisión, señoría. Correcto. No hay interpuesto recurso alguno contra ello. Esta queda formal, más la ejecutorial nos puede dar por terminado este acto, siendo las 8:55 de la mañana de hoy, miércoles 3 de marzo del año 2021.